Saludos. Vamos a estudiar algunas características generales de los polígonos irregulares que ustedes deben conocer. Por ejemplo, tenemos en caso general del triángulo, que ustedes deben saber que su área es base por altura dividido entre 2, base, altura. Pero esta regla también nos da una característica muy especial con respecto a los triángulos rectángulos, donde estos son sus catetos A y B y C la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, los catetos van a ser la base y la altura, sin importar en qué posición esté nuestro triángulo rectángulo. O sea, si nuestro triángulo rectángulo está, por ejemplo, de esta manera, así el ángulo 90, y a mí me dicen que esto mide 3, aquí está el ángulo 90, esto es 4 y esto es 5, de ahí, no importa que esté en esta posición, los catetos van a ser base y altura. Entonces 4 por 3, 12, dividido entre 2, 6, esa sería su área. Entonces, en general, es muy conveniente saber si el triángulo es rectángulo, porque entonces sus catetos van a ser la base y la altura. Ahora, el otro polígono interesante que debemos recordar es el rombo, donde su área es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y su perímetro 4 veces el lado porque todos sus lados son iguales. El otro caso es el rectángulo. En el rectángulo recordemos que su área es largo por ancho o base por altura. Y su perímetro serían 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Características generales que deben conocer. Y por último, el romboide, que en este caso su área va a ser base mayor, toda esta distancia, más base menor, por la medida de la altura, dividido todo entre 2. Esas serían fórmulas de polígonos irregulares generales. Ahora bien, estrategia general para calcular el área de un polígono irregular si nos lo dan en el plano cartesiano. Básicamente veamos esta figura. Nos dan esta figura y nos dicen determine su área. Entonces lo que nosotros hacemos es agarrar la figura y lo rodeamos por medio de un triángulo, de un rectángulo. El rectángulo más pequeño que lo contenga, ¿ok? Porque yo puedo hacer este que lo contiene, pero es mucho más grande. Este es el más pequeño que lo estaría conteniendo. Veanlo así. Ese sería nuestro rectángulo. Ahora, calculamos el área de ese rectángulo. Sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces, el área de ese rectángulo va a ser largo por ancho. Entonces, simplemente contamos las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, largo es 9 por alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. Eso nos da 54. Esa sería el área de nuestro rectángulo. Segundo paso es calcular tercer paso es obtener el área de las esquinas, o sea, de estas zonas que quedaron en blanco. Entonces, voy primero, vamos a ponerle nombre. Esquina 1, esquina 2, esquina 3. Pero esta esquina vamos a tener que diferenciarla. Vamos a ver, porque ven que no se nos forma exactamente una, ¿cómo se dice? Un triángulo. Entonces vamos a tener que diferenciar un poquito esa esquina. Entonces hagámosle a esa esquina esta diferenciación. Aquí. Entonces nos quedó esquina 3, nos quedó esquina 4, que sería esta de acá, y nos quedó este pedacito que vamos a llamarle 5. Entonces calculamos todas esas secciones de color blanco. Entonces vean qué bonito queda. La de la esquina 1, la base, esto es 1. Como dije, son triángulos rectángulos, esa es la ventaja, son rectángulos, entonces los catetos son la base y la altura. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces base por altura dividido entre 2. Esto nos da 3. Vamos con la esquina 2. La esquina 2, esta de acá, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces eso mide 9. Y la altura, en este caso el otro cateto, 1. Entre 2, eso nos da 4,5. Vamos con el área de la esquina 3. La esquina 3, esta, vamos a ver, 1, 2. Por la altura 1, 2, 3, 4. Entre 2. Eso nos da 4. La esquina 4. Vamos a ver, la esquina número 4. Eso nos daría, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso miden 6 de aquí. Y la altura es un pedacito nada más, 1. Entre 2. Eso nos da 3. Y finalmente la número 4, la número 5, perdón, que esos son 1 o 2 pedacitos, pero eso es un rectángulo y una altura de 1, que ese sí es largo por ancho nada más. Eso nos da 2. Entonces, el área de nuestro polígono
es simplemente al área del rectángulo le restamos todas estas. Entonces, el área de esto nos va a dar lo siguiente. Nos va a quedar 54, le restamos todas estas, le restamos 3, le restamos el 4,5, le restamos el 4, le restamos el 3 que obtuvimos y le restamos el 2 que obtuvimos allá. Eso nos da un resultado de 37,50. Entonces, el área del polígono que estábamos averiguando es 37,50. Y listo, ya esa sería nuestra área. Entonces vean qué sencillo sale el ejercicio haciéndolo de esta manera. Esa sería el área de nuestro polígono, 37,50. Pero este es un poquito complicado, largo, eso sí, porque tuvimos que averiguar varias esquinas, pero simplemente son triángulos que es base por altura, base por altura, base por altura, base por altura, porque los catetos son la base y la altura. Y si a veces nos queda un cuadrito, de ahí un rectángulo, le hacemos el largo por el ancho. Entonces vean que solamente aplicamos la fórmula de rectángulos y de triángulos. Ahora bien, les voy a dar un tips en los polígonos regulares cuando nos los dibujan en el plano cartesiano. Si ustedes gustan, tenemos una fórmula muy vacilona que se llama la fórmula de Pick. La fórmula de Pick es un teorema para utilizar con los vértices de un polígono, pero eso sí, cuando los vértices están en números enteros, digamos en el plano cartesiano, si son números enteros, entonces podemos usar esta fórmula. Esta fórmula lo que consiste es en contar la cantidad de puntos recticulares, o sea, donde se cruzan los números enteros de nuestro plano cartesiano. Contamos la cantidad de puntitos donde se cruzan la cuadrícula y contamos la cantidad de puntos también donde se cruzan los puntos recticulares, donde se cruzan los lados. Entonces, en este caso, vean, esta línea, este lado, tiene este puntito donde se cruzan estos dos planos. Aquí no hay ninguno más donde se vaya cruzando, donde se crucen. Aquí, este es otro. Aquí de este otro lado, ven que esta línea de estos ejes, estos dos se cruzan aquí, ¿verdad? No sé si lo logran notar, que es este eje, esta cuadrícula aquí y esta cuadrícula. Tenemos este punto y este de acá. Aquí el otro que tenemos es este de aquí y este de acá. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces son 5 puntos. Entonces la fórmula lo que dice es que calculamos los puntos del borde que se dan esas cuadrículas dividido entre 2, más la cantidad de puntos donde se cruzan las cuadrículas menos 1. Entonces aquí contamos la cantidad de puntitos que tenemos adentro del polígono donde se cruza la cuadrícula, que en este caso son 36 puntitos. Entonces es la del borde dividido entre 2 más la cantidad de puntos de adentro menos 1. Entonces en este caso nos quedó 5 entre 2, porque el borde eran 5 puntos entre 2, más 36 que hay adentro, menos 1. Y ven, nos dio exactamente 37,5. Esta fórmula es muy práctica siempre y cuando el polígono, los vértices, sean precisamente donde se cruzan las cuadrículas. Y uno lo que hace es contar puntos. Si ustedes se logran aprender esta fórmula, es una manera muy rápida de obtener el área de polígonos de esta forma. Finalmente, también ustedes les piden en ocasiones hacer aproximaciones de figuras que no son precisamente polígonos regulares, o sea, área bajo la curva. En este caso lo que hacemos son la siguiente aproximación. Si nos piden área, la recomendación es, ustedes dibujan el rectángulo más pequeño que contenga la figura que ustedes tengan, aprovechando la cuadrícula, porque yo podría dibujar este acá, pero se me sale, es aprovechando la cuadrícula, ¿verdad? En este caso. Entonces, en este caso yo puedo formar este rectángulo. Como les indiqué, entonces se calcula el área del rectángulo más pequeño que lo contenga, pero aprovechando la cuadrícula. Y calculamos el área de esa figura. Nada más que eso sí, vean la información que nos dijeron, que el área de cada cuadradito de la matrícula equivale a 10.000 kilómetros cuadrados, que corresponde a un estado, Dakota del Norte de Estados Unidos. En este caso, entonces, vamos a ver, veamos este rectángulo que obtuvimos. Tiene 1, 2, 3, 4 hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho, 4 por 6. Eso nos da 24, pero cada cuadrito son 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces este 24 tenemos que multiplicarlo por 10.000, que es lo que equivale cada cuadrito. Entonces eso nos da 240.000.
Ese sería el área del rectángulo grande. Ahora, lo que hacemos es básicamente la misma idea, pero con el rectángulo más pequeño que podamos poner, perdón, el rectángulo más grande que podamos poner dentro de la figura. En este caso sería básicamente este rectángulo. Vamos a ver si se los puedo mostrar aquí. Este es el rectángulo, sería este de acá. Ese sería, porque otro ya no, ya se nos sale demasiado. Aquí se nos sale un poquito, pero no es, eso sí lo podemos menospreciar. Entonces ahí lo hacemos y calculamos el área de ese rectángulo. Entonces este era del grande. Ahora vamos con el pequeño, que es el más grande que podemos hacer por dentro. Y contamos igual, 1, 2, 3, aquí tenemos 3 unidades, aquí 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 unidades, eso nos da 15, pero cada una mide 10.000, entonces tenemos 15 por 10.000, eso nos da 150.000, y entonces podemos asegurar que el área del estado de Dakota está entre 150.000 y 240.000, es la opción B. En este caso, vean que en este tipo de ejercicio, cuando son áreas de figuras que no son precisamente polígonos, lo que hacemos es un tipo de aproximación del rectángulo más grande y el más pequeño, que podemos hacer el grande que lo contenga y el más grande que esté por dentro que el que esté por dentro de nuestra figura. Y eso es una forma de obtener la medida de su área por aproximación. Otro tipo de ejercicio interesante como en este es que nos están pidiendo el perímetro de la figura por aproximación, no el área. Entonces vean que importante en este caso también leer con cuidado la instrucción del ejercicio. En el anterior nos estaba pidiendo la medida de la superficie es el área, y en este nos están pidiendo la medida del perímetro. Entonces muy importante leer correctamente la instrucción. Entonces ven que esto es una ventana que un arquitecto diseña, nos dicen que cada medida del cuadrito de la cuadrícula es de 1 metro y nos piden el perímetro aproximado en metros. Entonces en este caso básicamente basta con contar, porque recuerden que el perímetro de una figura, perímetro es la medida del borde. Eso es un perímetro. Entonces simplemente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con eso son exactos, tenemos 8. Pero vamos a contar las medidas de esto de acá. 8, esto va a medir poquito más que el lado, porque es una diagonal. Entonces 8, 9, 10, 11, 12. Entonces eso mide un poco más de 12. Entonces poco más de 12 metros. Entonces ahí tenemos que es mayor que 12 pero menos que 14. Entonces yo ya sé que la respuesta es la opción A. Si ustedes quieren más precisión en ese ejercicio harían lo siguiente. De por qué es que sale ese 14. De ahí, si hacemos el rectángulo más pequeño que lo contenga, se nos forma este rectángulo de color rojo. Y si hacemos el conteo, vamos a ver, obviamente tiene un perímetro mayor que nuestra figura. Y contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí es donde sale el 14. Entonces nuestro perímetro sabemos con toda seguridad que es más de 12 por el conteo anterior que hicimos, pero sí va a ser menos de 14. Entonces, aquí sí es importante leer la instrucción del ejercicio. Estas son recomendaciones generales para polígonos irregulares. Pero normalmente si queremos calcular el área de un polígono irregular, este va a ser el proceso general. Lo rodeamos con el rectángulo más pequeño que contenga nuestro polígono, calculamos el área de ese rectángulo y calculamos el área de las esquinas y se las restamos. Y esa sería la forma general para calcular el área de polígonos irregulares. Pero si son polígonos o figuras que no son necesariamente polígonos regulares, entonces hacemos un rectángulo que lo contenga, otro que esté por dentro, y hacemos la aproximación del área, que el área está entre las áreas de esos dos rectángulos. Muchas gracias.